en el funeral de mi padre, mi esposo, tan egoísta como siempre. Se rió con desdén y dijo que todo esto formaba parte de mi plan. Ahora soy yo quien controla la compañía de 50 millones de dólares, declaró. Verlo tomar su café con tal indiferencia fue impactante. Le pedí que se detuviera, pero su reacción fue furiosa. Me lanzó los papeles del divorcio, diciendo que mi plan ya estaba completo. Luego, se levantó y, como si no le importara nada, derramó el café caliente sobre mí antes de marcharse, cargado de rabia y deseos de venganza. Fue en ese momento que decidí que era hora de actuar. En unas semanas, Mark terminó trabajando en un empleo mal remunerado en una gasolinera, muy lejos de su antigua vida. Mi nombre es Sarah Morgan, y quiero compartir con ustedes mi historia, un viaje lleno de traiciones, desafíos inesperados y la resiliencia necesaria para recuperar lo que era mío. Nací y crecí en Chicago, una ciudad llena de sueños y ambiciones, y desde pequeña supe que mi destino era seguir los pasos de mi padre. Él fundó Titan Motors, una exitosa empresa de repuestos para motocicletas pesadas. Durante mi niñez, pasaba horas en la fábrica, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio. Cuando mi padre falleció inesperadamente, tenía solo 31 años y estaba devastada. Sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. Titan Motors valía 130 millones de dólares, y yo me vi empujada a asumir el puesto de presidenta a una edad tan joven. Abrumada por la magnitud de la responsabilidad, jamás imaginé que tendría que liderar la empresa tan pronto, especialmente sin la guía de mi padre. Las cosas parecían complicarse hasta que un amigo de mi padre, Víctor Gray, intervino. Víctor, dueño de Velocity Cycles, una compañía de bicicletas deportivas valorada en 50 millones de dólares, me tomó bajo su ala y me enseñó los entresijos de la gestión empresarial. Su apoyo fue invaluable, y pronto lo respeté como un mentor, incluso como una figura paterna. Sarah, tienes lo que se necesita para liderar esta empresa, me dijo una vez. Solo cree en ti misma. Sus palabras fueron mi salvación, impulsándome a seguir adelante a pesar de las noches sin dormir y las presiones que aumentaban. Víctor me presentó a su hijo, Mark Gray, poco después del funeral de mi padre. Mark, con 35 años, dirigía una sucursal de Velocity Cycles. Era encantador y parecía tener una comprensión profunda de lo que estaba atravesando. Nuestra relación creció rápidamente, y en menos de un año, nos casamos. Al principio, pensé que había encontrado el compañero perfecto. Era atento, amable y siempre me recordaba lo importante que era la familia, y cómo juntos podríamos lograr cualquier cosa. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, comenzaron a salir a la superficie facetas oscuras de su personalidad. Comenzó a menospreciar a Titan Motors, llamándolo una fábrica de pueblo. Pensé que era solo el estrés de su trabajo, pero cuanto más lo hacía, más sentía que mi autoestima se desmoronaba. Un día, durante el desayuno, me dijo: realmente deberías considerar renunciar. Sarah, tu empresa no puede competir con Velocity. No quieres que la gente piense que yo no puedo apoyarte, ¿verdad? Sus palabras me dolieron, pero traté de comprenderlo. Mark, Titan Motors es el legado de mi familia. No puedo simplemente alejarme de él, le respondí, pero él me ignoró. Puso los ojos en blanco y con desdén me dijo: vamos, Sarah, tu padre querría que fueras feliz, no que te ahogaras con un negocio en crisis. Comencé a sentirme atrapada, incapaz de creer que el hombre que amaba pudiera pensar tan poco de lo que era tan importante para mí. Decidí seguir adelante con Titan Motors, apoyada por Víctor, quien se convirtió en un aliado firme en esos momentos difíciles. Juntos, poco a poco, comenzamos a cambiar las cosas, pero todo dio un giro trágico cuando Víctor falleció de manera repentina. El día de su funeral, todavía en shock, llegué temprano. Mientras esperaba, vi a Mark bebiendo café casualmente, sin mostrar el menor signo de afectación por el ambiente sombrío que nos rodeaba. Sentí un nudo apretado en mi estómago. Mark, ¿puedes al menos fingir que te importa? Susurré, mi voz temblando. Él me miró con confusión, cruzando su rostro con incredulidad. ¿De qué hablas? Es solo un funeral, Sarah. No podía creer lo que acababa de decir. Cuando lo confronté más, simplemente se rió. ¿De verdad no lo entiendes? Casarme contigo era solo parte de mi plan. Ahora que tu padre se ha ido, yo tengo el control total de la empresa. Mi corazón se desplomó. Sus palabras fueron un golpe devastador. ¿Qué quieres decir? Balbuceé, con lágrimas llenando mis ojos. No puedes estar hablando en serio. Mark me miró sin compasión, su expresión endureciéndose mientras me lanzaba los papeles del divorcio. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Se acabó, terminé. Ya no eres necesaria ahora que tengo todo lo que quiero. Mark,
grité, mi voz llena de desesperación. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que hemos pasado? En un ataque de ira, él me arrojó su café caliente, el líquido salpicando sobre mi blusa. Jadeé, atónita, el ardor del café solo intensificando el dolor de la traición. Te arrepentirás de esto, me gritó, mientras se alejaba, furioso. Me quedé allí, paralizada, humillada y desconsolada. En ese instante, todo cambió. El amor que pensaba que compartíamos se desmoronó, revelándose como una mera fachada. Una abrumadora sensación de traición me invadió. Fue entonces cuando juré recuperar mi vida, reclamar lo que legítimamente me pertenecía y asegurarme de que Titan Motors no cayera en manos de alguien tan egoísta como Mark. El camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a luchar. No sabía que este era solo el inicio de una batalla que pondría a prueba mi resistencia y determinación como nunca antes. Después de que Mark me dejara, sentí una mezcla de ira y determinación ardiendo dentro de mí. Sabía que debía actuar rápido. El dolor de la traición aún era reciente, pero también despertó una fuerza dentro de mí. Titan Motors era el legado de mi familia, y no iba a permitir que alguien que no valoraba su futuro lo destruyera. Respiré hondo y empecé a formular un plan. El primer paso era consultar con mi equipo legal. Llamé a mi abogada, Lisa, quien había sido parte del equipo legal de mi familia durante años. Sara, lamento mucho lo de Víctor y todo lo que ocurrió con Mark, dijo con empatía. Vamos a reunirnos y discutir nuestras opciones. Al día siguiente tuvimos nuestra reunión. Estaba sentada en su oficina, mis palmas sudando de ansiedad. Necesito terminar todos los tratos comerciales con Velocity Cycles, dije con firmeza, mirándola a los ojos. Esos contratos representan una parte significativa de nuestros ingresos, y no puedo permitir que Mark los use en mi contra. Lisa asintió pensativamente. Sabes que esto afectará la estabilidad financiera de Velocity. ¿Estás preparada para las consecuencias? Absolutamente, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Él dejó claro que no me respeta ni a mí ni a mi trabajo. Necesito demostrarle que no debo ser subestimada. Con esas palabras, comenzamos a redactar los documentos necesarios para rescindir los contratos. Mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla extraña de tristeza y empoderamiento. Estaba cortando los lazos con el hombre que una vez amé, pero sabía que era necesario para mi futuro y el de Titan Motors. Una vez que los contratos se rescindieron, los efectos fueron inmediatos. La noticia de que Titan Motors ya no estaba afiliada a Velocity Cycles se difundió rápidamente en la industria. Observé cómo la empresa de Mark comenzaba a desmoronarse. Los clientes, temerosos de la inestabilidad, empezaron a retirar sus pedidos. Los ingresos de los que dependía se desvanecieron, y con ello, la confianza en su empresa. La urgencia se apoderó de mí. Los empleados de Velocity, conscientes de las mareas cambiantes, convocaron una reunión para tranquilizar a todos. Sé que las cosas son difíciles en este momento, comencé, mirando a los ojos a mi equipo, pero vamos a salir de esto más fuertes que nunca. Tenemos la oportunidad de forjar nuevas asociaciones y explorar nuevos mercados. Mis palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos de aliento. Sentí su lealtad y determinación, lo que fortaleció mi resolución. Juntos, trabajamos incansablemente para expandir nuestra base de clientes, enfocándonos en construir relaciones con nuevas compañías. Me sumergí en eventos de networking para mostrar nuestros productos y capacidades. Cuanto más me exponía, más me daba cuenta de que la verdadera fuerza de Titan Motors no residía solo en nuestros productos, sino en nuestra gente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a escuchar sobre la situación de Velocity Cycles. Sus problemas financieros crecían, y Mark luchaba por mantener el control de su empresa. Sentí una punzada de satisfacción al saber que mi decisión había tenido consecuencias significativas, pero también me preocupaba por las personas que trabajaban para Mark, que no eran responsables de sus acciones. No podía evitar pensar en Víctor, quien nunca hubiera querido que las cosas llegaran a este punto. Una noche, mientras revisaba contratos en mi oficina, recibí una llamada de un viejo conocido, Jonathan, quien dirigía un importante minorista de bicicletas. Sara, he estado escuchando cosas excelentes sobre Titan Motors, dijo con entusiasmo. Me encantaría hablar sobre una posible asociación. La reputación de tu empresa está creciendo, y creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Sus palabras me llenaron de esperanza. Absolutamente, Jonathan. Me encantaría conocerte y discutir cómo podemos trabajar juntos, respondí, sintiendo una oleada de emoción en mi pecho. Colgué el teléfono y me di cuenta de que, a pesar de la oscuridad que envolvía mi vida personal, estaban surgiendo oportunidades para mi empresa. Me lancé de lleno a la asociación.
trabajando estrechamente con Jonathan para lanzar una nueva línea de productos. Con todo el éxito que estábamos alcanzando, sentí un renovado sentido de propósito. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen del comportamiento frío de Mark durante nuestro último encuentro. Había escuchado rumores sobre cómo estaba manejando la situación en Velocity. Los empleados se estaban yendo, y su arrogancia había dado paso a la desesperación. A pesar de todo, mantuve mi enfoque en Titan Motors, aunque el pensamiento sobre su declive seguía rondando mi mente. Una tarde lluviosa, mientras revisaba los informes financieros, recibí una visita inesperada. Era Jessica, una ex empleada de Mark. Se veía angustiada cuando entró en mi oficina. Lamento aparecer así, Sara, dijo con voz temblorosa. Sentí que tenía que decírtelo. ¿Qué está pasando en Velocity?, le pregunté, preocupada. Mark está muy metido en problemas, respondió ella, compartiendo historias sobre la mala gestión de Mark y cómo había descuidado pagar a sus empleados. Es malo, Sara. La gente está pasando apuros. Simplemente no quería que pensaras que se estaba saliendo con la suya. Con lágrimas en los ojos, Jessica agregó, quería que lo supieras. Sentí una mezcla de empatía y resolución. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de las personas que estaban sufriendo debido a las decisiones irresponsables de Mark. Le agradecí a Jessica por su valentía al hablar y le prometí mantener su información confidencial. A medida que el sol se ponía esa tarde, supe que debía seguir adelante. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero mi determinación por proteger el legado de mi familia y construir un futuro del que pudiera estar orgullosa era más fuerte que nunca, aunque no sabía que la batalla aún no había terminado, y que la confrontación final con Mark aún estaba por venir. Seguí avanzando. Las semanas pasaron, y Titan Motors siguió ganando impulso. Nuestra nueva asociación con Jonathan prosperaba, y estábamos lanzando productos innovadores que recibían comentarios positivos en el mercado. La fábrica estaba llena de energía, y me sentía más segura que nunca. Mi papel en Titan Motors nunca había sido tan crucial, pero no podía ignorar la realidad de lo que estaba sucediendo con Velocity Cycles y Mark. A menudo escuchaba rumores sobre la creciente desesperación de Mark. Me enteré de que no estaba pagando a los proveedores y que los empleados estaban marchando en masa. Una tarde, durante una reunión con mi equipo, uno de mis gerentes mencionó un rumor que había escuchado. Escuché que han reducido a la mitad su personal y siguen negándose a reconocer el problema. Respiré profundamente. No podemos dejar que esto nos afecte. Debemos mantenernos concentrados en lo que estamos haciendo aquí, insistí, aunque una pequeña parte de mí no podía evitar sentir una punzada de preocupación por aquellos atrapados en la mala gestión de Mark. Luego, un jueves lluvioso, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Lisa, mi abogada. Sara, creo que debes saber algo importante, dijo con tono serio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Mark se declaró en quiebra, dijo ella, y está buscando disolver Velocity Cycles, pero también podría intentar reclamar algunas de las deudas. Es probable que apunte a Titan Motors. Mi ansiedad creció de inmediato. ¿Qué significa eso para nosotros? Debemos prepararnos en caso de que intente algo. Es poco probable que tenga éxito, pero debemos estar alertas, respondió Lisa. Recomiendo ajustar nuestros contratos y prepararnos para cualquier desafío legal. Pasé el resto del día con la mente corriendo a 1000 por hora, pensando en los próximos movimientos de Mark. Lo que antes había sido una empresa orgullosa, ahora estaba siendo dirigida por un hombre desesperado que haría lo que fuera necesario para salvarse. Me pregunté hasta dónde sería capaz de llegar. Unos días después, descubrí hasta qué punto estaba dispuesto a hundirse. Mientras entraba a la fábrica, escuché una conversación entre dos empleados. ¿Escuchaste? Mark dice que Titan Motors saboteó los contratos de Velocity. Está tratando de culpar a Sara, dijo uno de ellos, la incredulidad evidente en su rostro. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Esto es indignante, susurré para mí misma. No podía creer que, después de todo, Mark aún intentara arrastrar mi nombre por el barro. Era como si no hubiera aprendido nada. Esa noche, me senté con Lisa para discutir mis opciones. Está tratando de empañar mi reputación, dije, dejando escapar la frustración que llevaba dentro. No voy a dejar que se salga con la suya. Necesitamos reunir evidencia de su mala gestión. Lisa asintió. Si puedes demostrar que sus afirmaciones son infundadas, solo fortalecerá tu posición en la corte. Impulsada por la determinación, pasé las siguientes semanas recopilando todo lo que pude, correos electrónicos, informes, testimonios de ex empleados como Jessica. Sabía que la verdad estaba de mi lado y estaba preparada para luchar. A medida que se acercaba la batalla legal, sentí un gran temor.
Era difícil creer que el hombre que una vez amé se había convertido en un adversario tan despiadado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Me pregunté si aún quedaba algo de la persona con la que me casé, o si esa versión de él había desaparecido junto con la vida que habíamos construido. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, recibí otra llamada telefónica. Era Mark. Sara, necesitamos hablar, dijo su voz fría, distante, como si nada de lo que habíamos compartido importara. Dudé, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido entre nosotros. ¿Qué podríamos hablar? Creo que podemos llegar a un acuerdo, dijo, recuperando un tono arrogante. Vamos a encontrarnos. Todavía hay una salida para los dos. No sabía qué esperar de nuestra reunión, pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que Mark dictara mi futuro ni un minuto más. Acepté reunirme con Mark, preparándome para lo que sabía sería una confrontación inevitable. El día había llegado y con él, la tensión de todo lo que se había acumulado entre nosotros. Me dirigí a un pequeño café en las afueras de Chicago, un terreno neutral donde podíamos hablar sin las sombras de nuestro pasado. Al entrar, lo vi sentado en una mesa. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos revelaban un agotamiento profundo, una falta de la arrogancia habitual. Me saludó con una voz carente del encanto que alguna vez lo caracterizó. Sara, dijo, sin mucha emoción. Lo miré fijamente, respondiendo fríamente, Mark. Me senté frente a él, sintiendo la tensión en el aire. Un silencio pesado colgaba entre nosotros, una quietud que hablaba de la animosidad que se había gestado en todo este tiempo. Te agradezco que hayas venido, comenzó, frotándose la nuca, visiblemente incómodo. Sé que las cosas han sido difíciles, solo quiero hablar sobre lo que sigue. Me incliné hacia adelante, lista para defender mi postura. ¿Qué quieres decir con lo que sigue? Eres tú quien se declaró en quiebra, no yo. Has intentado culparme por tu fracaso. Mark suspiró, frustrado. Nunca quise que llegara a esto. Pensé que podríamos encontrar una forma de salvar nuestras dos compañías. Estoy dispuesto a negociar. ¿Negociar? Respondí, sintiendo que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. Después de todo lo que has hecho, ¿crees que simplemente me voy a rendir? ¿Después de que intentaste arruinar mi reputación? Mark elevó ligeramente la voz, como si intentara justificar lo que había hecho. No quería que llegara tan lejos, pero ya sabes cómo es esto en los negocios. Recuerdo que le lancé un golpe directo, estaba tan desesperado que me arrojaste café en el funeral de mi padre. Le recordé con dureza, sabiendo que esas palabras golpeaban en lo más profundo de su vulnerabilidad. Has mostrado tus verdaderos colores, Mark. No eres el hombre con el que me casé. Hubo un breve momento en el que su fachada se quebró. Vi una chispa de la vulnerabilidad que había debajo de su arrogancia. Sé que cometí un error, admitió, con un tono más suave. Dejé que el legado de mi padre me cegara, pero te pido una oportunidad para arreglar esto. Podemos trabajar juntos, Sara. Lo miré detenidamente, sopesando sus palabras. ¿Realmente puedo confiar en ti después de todo lo que has hecho? ¿Por qué debería creer que esto no es solo otra manipulación? Mark dudó, y pude ver cómo su mente trabajaba. Puedo ofrecerte un acuerdo, dijo finalmente. Retiraré las reclamaciones contra Titan Motors si me ayudas a asegurar una nueva asociación para salvar a Velocity. Me recliné en mi silla, contemplando su propuesta. Sabía que, por un lado, esto podría ser una oportunidad para ayudar a los empleados que tanto habían sufrido bajo su liderazgo, pero, por otro, ¿debería arriesgar el futuro de mi empresa aliándome con él nuevamente? Mark, has causado demasiado daño, respondí con firmeza. Las personas que trabajaron para ti merecen algo mejor que tus decisiones imprudentes. No seré parte de salvar una empresa que ha mostrado tanto desprecio por sus empleados. Vi cómo sus hombros se hundían, y por un momento, vi el destello del hombre que alguna vez conocí. Lo perdí todo. Sara, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. No me di cuenta de lo mucho que te necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Mi corazón se ablandó por un momento, recordando los buenos tiempos que compartimos, pero la traición era demasiado profunda. Te lo buscaste tú mismo, respondí. No dejaré que tus fracasos arrastren a Titan Motors contigo. Con esas palabras, me levanté, lista para irme. Esta reunión ha terminado. Debes asumir la responsabilidad de tus acciones. No seré parte de tu caída. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente me estaba liberando de las cadenas de nuestro pasado. Sabía que había tomado la decisión correcta, no solo para mí, sino también para Titan Motors. Mi empresa estaba prosperando, y no permitiría que Mark socavara mis logros.
Semanas después, Velázquez Isaíquel se declaró oficialmente en quiebra, reflejo de la mala gestión de Mark. Recibí mensajes de ex-empleados, agradecidos por mi liderazgo durante la transición. Muchos estaban ansiosos por unirse a Titan Motors, donde podrían construir un futuro basado en el respeto y el trabajo duro. Una tarde, mientras revisaba nuevos contratos en mi oficina, miré por la ventana hacia la bulliciosa ciudad abajo. Había superado tanto y emergido más fuerte que nunca. Titan Motors no solo era una empresa, era el legado de mi padre, y estaba decidida a protegerlo. En cuanto a Mark, escuché que había aceptado un trabajo en una estación de servicio local, luchando por llegar a fin de mes. Una parte de mí sintió una punzada de simpatía, pero sabía que esta era la consecuencia de sus decisiones. Había recuperado mi dignidad y mi legado, demostrando que la fuerza y la resiliencia pueden superar el engaño. Cerré los ojos y dejé que el momento me invadiera. Estaba lista para abrazar el futuro, lleno de esperanza, oportunidades y el espíritu inquebrantable para seguir adelante.